Bienvenidos a Postatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Como siempre me acompaña el buen Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionado. ¿Por qué? Porque ya nos escuchamos rico. Ya nos escuchamos bien, ¿verdad? Ya tenemos nuestros micrófonos. Nos han patrocinado y un nuevo estudio, ¿no? Creo que, el episodio anterior que estrenamos la sección de Pozo de Relatos, ya sale este estudio, pero no así como lo tenemos ahorita. Ahora ¿no? está bonito. Ya se ve bonito para competir a... nunca vamos a competir a los podcasts regios que ganan muchísimo. Es que son regios, ellos ya tienen barro. Sí, pero no tienen agua. Y mira, hasta refresco tengo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal ha ido? Bien, como te digo, muy emocionado. Uh-huh. Ahorita pues más que nada emocionado por los micrófonos. Sí, porque antes se escuchaba mucho el eco. Ajá, y como que teníamos que acercarnos mucho al otro. Ajá, entonces como nada era uno para todos. Entonces, ahora ya, ese es nuestro espacio, mi espacio, tu espacio. Ok, el día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante. Quiero que abondemos y conversemos en una segunda parte de uno de los temas que acabamos de ver hace unas semanas. Uh-huh. ¿Qué tal te pareció la primera parte del culto a la Santa Muerte? Estuvo bien chida. Sí, ya me puse a investigar un poco más acerca de ello. Bueno, no fue una investigación amplia, pero sí... videos de YouTube. Videos de YouTube y de TikTok, ¿no? De cómo la Santa Muerte, pues, tiene una gran presencia aquí en México. Uh-huh. Me refiero al país. Y desde luego, ¿no? En la Ciudad de México hay una zona altamente poblado, que es donde uno de los espacios donde más culto se le rinde a la Santa Muerte. Y vamos a ver ese lugar ahorita, ¿no? Sobre todo contextualizando en el origen como tal de la Santa Muerte, la parte 1, acervo. A ver la parte 1. Sí, vayan a ver la parte 1, entre ellos el acervo colonial y medieval que tiene, ¿no? Y también prehispánico, ¿no? Sí, uh-huh. Y bueno, ahora en este episodio vamos a hablar no tanto sobre su origen, sino la importancia que tiene pues de manera social y política sobre todo. Uh-huh. Y sobre todo en lo llamado religiosidad popular. No recuerdo si lo dije o lo platicamos el episodio anterior, pero la religión popular es esta creación de devociones y santos que no están avalados por el clero o la Santa Sede, ¿no? En el Vaticano, y que son exclusivamente de América Latina. Sí. Hay infinidad de religión popular. Uno de ellos es la Santa Muerte, pero puedes poner muchos otros ejemplos. Por ejemplo, está Lupita. ¿Quién? La Virgen de Guadalupe, ajá, y sus transformaciones que ha tenido. Está el Santo Niño de Atocha. Aquí en Oaxaca tenemos a la Virgen de la Soledad, a Juquila. Ajá, está cuando el exgobernador Murat fue a darle una Virgen de Juquila al Papa, ¿no? El Papa sí. ¿Qué es esto? Satanás. Está aquí en Porocas eso. Y hay muchos, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, está la iglesia maradoniana. Uh-huh. Estás aceptada entre los círculos del fenómeno religioso como religiosidad popular, entonces no hay ningún problema, ¿no? Yo no sé si esta también cuente la Santa María de los Buenos Aires. Bueno, la escuché en una canción de los Cadillacs. Eso no la conozco. También está Malverde, el de los narcotraficantes, y en la frontera México-Guatemala está San Simón, que es el santo de las prostitutas, a las que se dedican al trabajo sexual, ¿no? Muy bien. La Santa Muerte es un culto del que poco se sabe, pero mucho se habla dentro de las fauces de las sociedades modernas en que vivimos, especialmente de América Latina, como lo estábamos viendo, ¿no? Su origen, desde su transformación medieval del concepto de la muerte hasta su adaptación a un culto prehispánico y colonial, es simplemente interesante, así como misterioso. La larga y recia batalla del culto a la niña blanca por parte del clero a lo largo del periodo colonial para satanizarla y extinguirla, solamente logró que la fuerte devoción de sus creyentes se acumulara, en la espera de su consolidación en pleno siglo XXI, en la disputa de dos grandes referentes.
el día de hoy veremos la segunda parte del culto a la Santa Muerte. Para retomar un poquito y partir desde ese punto a lo que quiero que platiquemos, nos quedamos en que el culto a la Santa Muerte se vuelve un culto clandestino, entregado normalmente, pasa periodos como la independencia de México, se sigue más acá las leyes de reforma, el porfiriato, ¿qué otro? La revolución mexicana, y es ahí que a partir de entonces se iba a manifestar como un culto muy privado, donde normalmente en los mercados se les encontraba, pero ya asociada a temas del amor, de que le rezo y la adoro para que traiga a mi ser amado a mí, ¿no? Etcétera. Uno de esos ejemplos que vimos fue el escritor que es Oscar Lewis, que tiene una etnografía que son Los hijos de Sánchez, donde normalmente o básicamente narra una zona marginada de México. Y ahí en un pequeño párrafo que lo leímos sale la Santa Muerte. ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque quiero que lo imaginemos como un culto sumamente clandestino, un culto privado, que si tú pones a la Santa Muerte a la vista del ojo público, te van a satanizar y se van a escandalizar, y es un tabú social, exactamente. Y sobre todo, el culto a la Santa Muerte, ya en el siglo XXI, estamos hablando de los 2000 para arriba, está asociada a muchas otras cosas ya, como al narcotráfico, el crimen, la delincuencia, no sé si llamarlo menor escala, bueno, me refiero a esto. Ahí quitas la palabra narcotráfico, ¿no? Porque creo que no está. Pero bueno, cómo se llega a asociar nos van a decir, no monetizamos de la sociedad. Y pues normalmente siempre que alguien dice que es devoto a la Santa Muerte, lo primero que se le llega a la mente a la gente es un ex convicto. Sí, fue a la cárcel, ahí la conoció, etcétera. O sea, hay casos que sí son ciertos, pero supongo que es como con los cristianos, ¿no? Que estos güeyes antes eran drogadictos, estaban en esos. Sí, claro. Y no solamente actividades ilícitas, como las que estamos platicando, se está asociando a eso, sino también a las zonas más marginadas. Sí. Y más peligrosas de la sociedad mexicana y latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, esto del culto en los presos, ¿no? Normalmente cuando una persona iba a la cárcel salía ya adorando a la Santa Muerte, porque ahí la conocía. Y algo muy característico de la Santa Muerte o de su culto es que la Santa Muerte, a diferencia de otros y otras santas y santos, sí se acuerda de los malos, entre comillas, de los que roban, de los que cometen crímenes delictivos, en fin. Sí. Y por ejemplo, volvemos al caso de San Simón, del santo de las prostitutas. Es un santo que se acuerda de esta otra parte de la sociedad. Y por esa razón se crean y se configuran. ¿Me explico? De aquellos que ante los ojos de la iglesia, del clero, son los que pecan. Exactamente, porque la Biblia es clara, ¿no? Si tú cometes esto, sí te amo y todo, pero no tienes bendiciones. Exactamente, estás condenando. Entonces, el culto a la Santa Muerte junto con estos otros es de esta parte que se acuerda de estos grupos, a lo mejor más marginados, ¿sí? Muy bien. Sobre todo esto se ve reflejado en uno de los casos más importantes para hablar del culto a la Santa Muerte en el siglo XXI. Pues, en el año de 2001, cerca del barrio Bravo, en Tepito, una vendedora de quesadillas va a manifestar su adoración hacia la niña blanca. Estoy hablando de Doña Queta o Enriqueta. Porque ya falleció hace algunos años, fue la líder del culto a la Santa Muerte más importante de México y de América Latina. Literalmente salía en entrevistas, en noticieros, antropólogos iban nada más a hacer su trabajo de campo a sus investigaciones para conocerla. Venían extranjeros desde Estados Unidos al barrio de Tepito, a su puesto de quesadillas, nada más a conocer a Doña Queta y a adorar a la santa. Entonces estoy hablando de un fenómeno social y religioso que empieza su expansión, ¿no? Con ella. Muy rápido. Vamos a ver un poquito de su vida, ¿te parece, Pedro? Va, muy bien. ¿Te parece si empiezo? Va.
Muy bien. Doña Queta o Doña Enriqueta, como bien ya comentaba Adán, es una señora de Tepito. ¿Sí, no? Sí, bueno, pues sí. Sí, Bueno, esta fue una mujer que a lo largo de su vida tuvo un gran contacto con la Niña Blanca, que es uno de los nombres que se le llega a asignar a la Santa Muerte. Este es un nombre como más, pues para la gente que está más familiarizada a ella, ¿no? Como bien lo mencionábamos hace un instante, la Santa Muerte es un tema tabú dentro de la sociedad mexicana y más que, bueno, hasta hace unos años la gran mayoría era católica, entonces mencionar a la Santa Muerte era como mencionar al mismísimo diablo. Claro. Bueno, como les decía, tenía un gran contacto con la Niña Blanca, con la Santa Muerte, y pues a principio de la década de los 60s, pues una joven Doña Enriqueta llegó a conocer pues a quien sería, ¿cómo podría decirlo? Sí, o sea, en los años 60 es cuando Doña Queta tiene contacto primero con la Santa, ajá, cuando era joven, ajá. A partir de entonces, Doña Queta no iba a manifestar su culto público hasta el 2001, ajá. Entonces, desde luego, porque en los 60s México era un país claro, muy conservador. Incluso este autor Chestnut, que es de donde normalmente saqué varias de la información que tenemos, él dice que cuando Doña Queta porque fue a entrevistarle, fue a conocerle, y cuando Doña Queta le contó que ella desde los años 60 ya conocía a la Santa Muerte, él, incrédulo, pensaba que estaba mintiendo por la misma esencia de que en ese entonces era un culto clandestino. Sí. Y para él le resultaba imposible, ajá, que conociera en esos años a la Santa Muerte, ¿no? Dicho esto, la adoración de la Santa Muerte en la vida de Doña Queta se vio transformada cuando uno de sus hijos, Marcos, fue encarcelado por delitos que ella prefiere omitir. Vamos a dejarla así, ¿no? Su privacidad. Sí, ante todo. Es muy curioso, ¿no? Como cuando ella empieza a adentrarse mucho más, pues fue mediante la estadía de su hijo dentro del reclusorio, lo cual, pues, muchas de las veces llega a crear este estigma de que las personas que tienen antecedentes penales están fuertemente ligadas al culto a la Santa Muerte. Y el encarcelamiento de Marcos fue un parteaguas para que ella decidiera hacer lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Es en prisión donde Marcos conoce a la güerita, a la Santa Muerte, ¿no? Pues al igual que miles de convictos en las penitenciarías mexicanas, Marcos encuentra en la Santa Muerte una defensora sobrenatural que se acuerda de los criminales y olvidados. Haz de cuenta que llega a una cárcel mexicana y ahí tiene contacto con la Santa Muerte, porque muchos otros convictos la adoran. Y por lo tanto, cuando ellos salen, y hay muchos trabajos al respecto de eso, ya salen con esa adoración hacia la Santa, porque la Santa los va a cuidar en esos espacios. Y si nos damos cuenta, como tú lo decías hace rato, de todos los santos que hay en la religión, pues todos se olvidan de los criminales, ¿no? De los que llegan a pecar. Y creo que esto es muy importante a la hora de llegar a rendirle culto a la Santa Muerte, porque es la única que no te da la espalda. Que está ahí. A los reclusos no es como que les haga el feo. Y pues ellos ven en ella como una especie de salvación religiosa. Y dado a eso, pues comienzan a rendirle culto. Incluso cuando salen no es como que lo abandonen, sino que es algo que llegan a tener presente. Y fíjate eso, algunos que están escuchando esto que estamos platicando y que estás diciendo dirán, no es cierto, yo soy cristiano y en la Biblia dice que si yo también, como ponen el ejemplo de Cristo con la mujer esta que había cometido adulterio, y que de las piedras, ¿no? Del que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ok. Hay que entender algo. El cristianismo o estas concepciones están diciendo, yo te amo siempre y te amo aunque seas pecador, pero no puedes tener bendiciones si no te arrepientes. ¿Me explico? Esto es muy diferente a la concepción de la Niña Blanca. Yo te bendigo aunque robaste o aunque cometiste faltas morales, ilegales, etcétera. Son cosas diferentes. Sí. Y por lo tanto las personas en estas situaciones prefieren orientarse a esta idea porque no los condenan o ellos no se sienten castigados en ese sentido, ¿no? Esto es curioso. Hay como una mayor libertad al momento de realizar acciones. Totalmente. Y pues
esto les da como una paz porque te das cuenta que alguien que es muy devoto a una religión, digamos, alguien que es católico cristiano, siempre anda como muy, no, si hago esto, Dios me va a castigar. Sí. En cambio, pues estos güeyes sienten una... Ya lo hice. Ya lo hice. Me sigue amando. Y la niña bonita dice que no hay pedo. Que no hay pedo. Que no se repita muy a menudo. No te agüites, compa. Doña Queta, quien visitaba frecuentemente la cárcel para ver a su hijo preso, fue la intercesora frente a la santa para el cuidado y liberación de su hijo. O sea, ella le rezaba para que su hijo fuera libre. Y es hasta el año 2001 donde el milagro pasó. Marcos fue liberado y pudo regresar a su casa en Tepito. Mismo hogar donde le regala a su madre una estatua de tamaño natural de la huesuda. Imagínate, está más grande que nosotros, ¿no? De Oaxaca. Quien lo acompañó y protegió como guardiana en toda su estancia como convicto. Sin embargo, después del milagro efectuado en la familia de Doña Queta, la Santa Muerte igual pidió su espacio. Sí. Porque favor con favor se paga. Exacto. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues obviamente es una familia que socialmente no tiene muchas oportunidades. Y lo que hacen ellos es abrir un espacio que da directo con el local de Doña Queta, pues para que la Santa Muerte tenga más espacio donde pueda ser adorada. Sí, o sea, no cabe la estatuilla y se tiene que dejar abierta y está en la mitad entre el negocio de quesadillas y la casa, de tal forma que la gente los clientes, o sea, cuando iban y los que pasaban, volteaban y veían la estatuilla de la Santa Muerte, entonces decían, qué rollo, no, qué loco. Y fíjate que de una u otra manera esto llevó a Doña Queta a convertirse en un referente máximo aquí en México y Latinoamérica de la Santa Muerte, que como tú decías, extranjeros, toda la gente de Tepito migraba hasta la colonia, hacia su calle, solamente para rendir culto a la Santa Totalmente. Ahí va una cita de Chesnut, dice así: después de unos días de que hubiera llegado la hermana Blanca al hogar de Doña Queta a principios de septiembre de 2001, algunos de sus clientes y vecinos empezaron a preguntar si podían venerar también a la Santa Esquelética, ¿no? O sea, surge un interés social en una figura diferente a las que están acostumbrados como catolicismo, ¿no? Sí. Un santo humano, ¿no? En este caso, imagínate, no vas pasando y volteas o vas a comprar tus quesadillas y hay una estatua, una calaca, ¿no? Un esqueleto. Se la ve como el gato con botas. No, y hasta es normal cuando hay una sociedad que ya está acostumbrada a un catolicentrismo. Esa es la palabra. Y cuando ves algo diferente, pues obviamente te saca de onda, ¿no? Este rechazo que igual creo que muchas de las veces la iglesia la ha infundado dentro de sus creyentes y que pues bueno, como esta es una especie de spam que va a ser algo que platicaremos en nuestro próximo episodio. Spoiler, man. Spoiler. Spam. Nunca te llega un correo. Sí. Es entonces que, en acuerdo con su esposo, el señor Ray, la Santa Muerte fue expuesta como una devoción popular un 21 de octubre del año 2001. En la calle Alfarería, Colonia Morelos, cerca del barrio Bravo, en Tepito. Por si gustan ir, Por si gustan ir, ¿no? En un humilde negocio de quesadillas, a partir de donde entonces nacionales y extranjeros, periodistas, devotos y demás personas acudirían, creando un culto masivo y público de la Santa Muerte. Sin embargo, la historia de Doña Queta y la Santa Muerte pública en México dista mucho de ser un relato romanticista y utópico de una sociedad acostumbrada y respetuosa de la representación deidificada de la muerte. O sea, esta historia que acabamos de contar, de que empieza desde los años 60 con Doña Queta joven y hasta que pone y expone el culto público, y ahora que ya es un culto en consolidación, dista mucho de ser algo
que no tuvo oposición y no tuvo trabas en el proceso, etcétera. Hubo muchos problemas, ¿no? Para que esto llegara a ser así. Más teniendo en cuenta que se posicionaba como la mera competencia, y más en Tepito, de la iglesia. Claro, total. Y ya sabemos que a estos güeyes no les gusta. Siempre quieren ser el único. Son retóxicos. Por ejemplo, y tiene que ver con esto que está diciendo. Como la guardiana de la niña blanca, doña Queta, en estos 12 años de apogeo de su altar a la Santa Muerte, ha tenido que afrontar visitas de periodistas, quienes reflejaban en las noticias escritas los estereotipos o relatos sensacionalistas de su invención, relacionándolo en ello permanentemente el culto al satanismo, al crimen organizado y a otras actividades ilícitas. Imagina, en exclusiva con Joaquín López Dóriga. Con la niña blanca, la nueva religión de los exconvictos. Con Loret, ves que Loret de Mola tenía programas en sus inicios cuando era periodista y que armaba un show y montaba todo un escenario. Creo que en Medio Oriente, ¿no? Hizo algo así y le pagó a unos para que tenían un tanque atrás para que cuando él esté grabando ellos dispararan el tanque, según para que noticiero se viera cómo estuviera la guerra. Producción se esmeraba el vato. Se mamaba. Pero y es lo mismo aquí, ¿no? Imagínate, ¿no? Que tú estás vendiendo quesadillas y pones la tele y sale tu puesto diciendo un lugar donde adoran a Satanás. No, imagínate. Estos títulos amarillistas y sensacionalistas que se daban de periodistas que solamente por tener una nota no se informaban y no se informan bien de los orígenes de este culto. Y desde luego no llegan a tomar en cuenta las consecuencias que va a tener para esta persona. Porque no, como tú decías, no fue un camino muy libre para doña Queta al momento de iniciar este culto, sino que hubo muchas trabas y muchas de las cosas que llegaban a realizar estos periodistas, pues tuvo repercusiones tanto en su negocio como en su persona y en su familia. Totalmente. Uno de estos ejemplos es la institucionalización o el intento de legalizar la práctica del culto a la Santa Muerte. Estos títulos amarillistas de periodistas y medios de comunicación, de mala información y verdades a medias en torno al culto de la Santa por parte del pensamiento social promedio, ha sido y seguirá siendo una dura prueba para los feligreses del culto y sobre todo para la institucionalización legal en el país del mismo culto. Uno de los intentos para que el culto fuera reconocido fue llevado a cabo por la misma doña Queta a través de la Secretaría de Gobernación, la SEGOV. Sin embargo, ante este fallido intento, el implemento de altares para adoración a la Santa Muerte en penitenciarías de México y la expansión del culto hasta Estados Unidos fue uno de los mayores esfuerzos de Enriqueta que Enriqueta hizo del culto a la huesuda, ¿no? O sea, ella intenta institucionalizar en SEGOV el culto, no se le permite. Ahorita hay el otro ejemplo, esta tensión que hay de doña Queta con el otro ejemplo que vamos a ver, se refleja un poco más y platicamos un poco más de esta parte legal como tal. Pero los aportes más importantes que hizo doña Queta fueron esos dos. Uno, que se implementaron en muchos penitenciarías y cárceles de México, la implementación, valga la redundancia, de altares exclusivos de la Santa Muerte en estas cárceles, para que ya no la tuvieran nada más en su tarjetita y en su celda y la donen, ¿no? Sino que ya tuviera un altar exactamente. Y la otra, su expansión hasta Estados Unidos. O sea, te repito, había gente, había gringos que iban a adorarla, que viajaban hasta Tepito para verla, ¿no? A la Santa y conocer a su guardiana. Así se le apodaba o se le llamaba de cariño a Enriqueta, ¿no? La guardiana de la Santa. Y no solamente gringos, como tú decías, sino también la comunidad latina que habita allá, que pues por obvias razones no pueden regresar a México o algún otro país latinoamericano, pues para adorar a la huesuda, ¿no? Sino que ellos pues tienen la necesidad de tener espacios donde rendirle culto. Es como el equivalente a ¿cómo le llaman? Peregrinación que le hacen a la basílica de la Virgen, ¿no? En el Tepeyac. Sí, ¿no? Bueno, eso es un cerro, ¿no? Bueno, quién sabe. Bueno, a la guadalupana. Sí, claro.
Este es el primer ejemplo, de quiénes, porque son dos personajes los más importantes del siglo XX, en todo el siglo XXI de la Santa Muerte. El primero es ella, doña Queta. Ella abarcaría todo un episodio, platicar de las contribuciones que hizo, ¿no? Este es un esbozo, no es un esbozo resumido, ¿no? Porque sí lo investigamos, pero... estos son uno de los aportes que ella hace. Ajá, la magnitud que ella tuvo. Incluso leí un artículo de un antropólogo donde se llama El culto a la Santa Muerte, un culto en consolidación. Ese es el título. Y donde él va a un congreso. Hoy en día, en la actualidad, hay congresos nacionales de la Santa Muerte, donde se reúnen de todas partes en un solo lugar, como en un evento, para intercambiar rezos, rituales, experiencias con la Santa Muerte. Y este antropólogo comenta que él tuvo la oportunidad de estar en uno de esos, hasta le leyeron, no sé si la mano o algo así, y entre ellos estaba doña Queta. Ajá, estaba... Ahí va a agarrar el micrófono como refresco. La huesuda fue. Es que me acordé de Marco. Sí. Como, hombre en llamas, hombre en llamas. Ay, huesuda. Y se quema. No, incluso en este antropólogo cuenta su historia de cuando no sé si le leyeron la mano o le hicieron algo, pero una señora le dijo, tu vida o alguien que te tiene mucha envidia. Pero tómate esto o haz esto para que se vaya esa energía, ¿no? Sí. Pero en ese congreso estaba doña Queta. Doña Queta ya falleció. Incluso también fue una sensacionalización de medios cuando ella fallece. Porque fueron cámaras y periodistas a ver, y ahí había personas que realmente la querían y la respetaban, ¿no? Entonces yo creo que... Era la mayor exponente. Exacto, independientemente de la religión a la cual nuestros escuchas se adscriban, hay que tener respeto sobre este culto, ¿no? En el sentido de, ok, yo creo en esto y no pasa nada si tú crees en esa otra cosa, en esa otra religión. Ajá. Hay que tener esa tolerancia, ¿no? Religiosa. Sí, hay que ser tolerantes porque ahorita vamos a platicar qué es lo que sucede cuando no hay tolerancia hacia otras religiones. Sí, totalmente. Y de nuevo, el spoiler para el próximo capítulo de qué es lo que hace la intolerancia hacia lo que no es conocido o lo que no aceptas. Y exacto, ¿no? Bueno, vamos a platicar de eso que estás diciendo. Sin embargo, si para intentos de institucionalización del culto a la Santa Muerte debemos hablar, no hay que omitir el importante papel que jugó desde una trinchera diferente que doña Queta, a kilómetros de su santuario, un sacerdote perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica. Estoy hablando del padre David Romo. El padre David Romo es otro caso. Ambos, doña Queta y el padre Romo, adoraban a la Santa Muerte. Adoran. Pero desde diferentes perspectivas. Ajá. Y desde diferentes formas de verla. Y sobre todo desde diferentes ideales de cómo se debería adorar a la Santa Muerte. Ajá. Si para doña Queta era un culto más bien social y público, en el padre Romo lo que vamos a encontrar es un intento muy férreo de que la iglesia y el Estado la oficialicen. Sí. Y en ese camino va a haber muchas injusticias, va a haber muchos, inclusive me atrevería a decir, intereses y alianzas entre el Estado y la misma iglesia para impedir que se legalice el culto a la Santa Muerte, pero vamos a platicar de esto. Ni siquiera debería pasar porque el Estado y la religión... Debe ser laico, ¿no? O sea, pero vamos a verlo. Vamos a tener algunos nombres muy conocidos. Su historia es por demás interesante, del padre Romo, David Romo. A muy temprana edad, viviendo en Los Ángeles, estuvo expuesto a una diversidad vasta de creencias religiosas, desde los testigos de Jehová, con quienes compaginó y adoptó su férreo sentido del proselitismo y su resistencia frente a la persecución y los insultos. Desde muy temprana edad, él con los testigos de Jehová estuvo, le admiró
a los testigos de Jehová con su tenacidad en ese sentido. Y es algo que vamos a ver, ¿no? Cómo el padre Romo estuvo ahí tocando ahí en las puertas y de, por favor, reconozcan el culto a la Santa Muerte. Total. Años después, cuando regresó a México, perteneció con su familia a grupos católicos tradicionales. Era una comunidad de grupos católicos tradicionales que habían abandonado la Iglesia Católica Romana porque no estaban de acuerdo con algunas reformas del Concilio Vaticano II de la década de los 60. De la primera parte de en el 62 a 65 exactamente. Estos grupos de católicos tradicionales se oponían a ciertos decretos del Vaticano. Años más tarde, para la década de 1980, para la década de 1980, David llegó a ser líder de estos grupos en León, donde fundó un orfanato para niños de padres muertos por SIDA. O sea, su labor social del padre Romo, la verdad, es que es muy interesante y muy de admirar, ¿no? Y toda la contribución social que quería realizar, desde antes de que se involucrara en esto del culto a la Santa Muerte, ¿no? Años más tarde, no es cierto, la vida no le sonrió en esta nueva etapa, leí mal. La vida no le sonrió en esta nueva etapa como líder eclesiástico, cuando la iglesia anglicana retiró los fondos y donaciones para el orfanato, cuando 2 de estos niños se ahogaron en una excursión de estos niños en el orfanato. Triste y desanimado, David Romo cerró el hogar de niños en 1994. Estamos en el 94, ubicados. El padre Romo no ha vivido hasta entonces no ha vivido una vida tan favorecedora, ¿no? Pero ahí va, porque... no sé, ya me hubiera rendido. Hay que tener la tenacidad del padre Romo. Y que, no sé, aquí estamos. Creo que en capítulos anteriores hemos como tenido cierta burla hacia los sacerdotes, ¿no? Y el padre Romo es el claro ejemplo de que no todos son iguales. Exactamente. Y hay muchos, y sobre todo los padres y los sacerdotes que están en comunidades, ¿no? Y ayudan mucho. Hay unos quienes sí realizan su trabajo, sí están comprometidos, pero también están estos güeyes que solamente son pura fachada. Y es aquí cuando tú te pones a pensar y a reflexionar en que no es la iglesia, son las personas. No importa el sistema religioso al que tú pertenezcas, sino la clase de personas y los valores morales y tu raciocinio que tengas, ¿no? Y sobre todo ese compromiso social que tiene, y esa incidencia social que tiene que tener la religión, y por lo tanto sus devotos también, ¿no? Las formas en que el padre Romo llegó a conocer a la Santa Guardiana son más teológicas que milagrosas. Para 1994, año en que funda su propia iglesia con estos católicos tradicionales, con un grupo de estos que le acompañaban, la Iglesia Católica Tridentina, México, Estados Unidos. Así se llamó su iglesia, un nombre bien largo, ¿verdad? Pero hay nombres más largos de iglesias. El padre Romo comienza a interesarse en el tema justo cuando funda esta iglesia. Empieza a interesarse en la santa justo cuando establece su iglesia. Pues varios de sus discípulos de católicos tradicionales le rendían devoción a la santa. Convencido, pero sobre todo interesado en el culto, David comienza un estudio teológico exhaustivo para poder ver si el culto tenía validez doctrinal. O sea, se pone en chinga. Sí, hizo un trabajo. Desde la teología. Le investigó demasiado y no fue algo que él dijo, pues se ve bonito, vamos a meterlo, sino que él se iba a cuestionar, así de por qué estos güeyes realizan esto, y es cuando él empieza a adentrarse dentro del culto de la Santa Muerte, primero de una manera teológica. Y sobre todo empieza con una validez y un sustento doctrinal, teológico, para decir si esto puede entrar y ser oficializado, ¿no? Porque si no, o sea, tengo que tener... buscó los argumentos necesarios para poder... que no me caguen, ¿no? En dicho escenario... En el año 2009, ya avanzamos bastante tiempo, David solicitó que su iglesia fuera reconocida como asociación religiosa en el sexenio de Vicente Fox, otorgándoselo en el mismo año. O sea, el gobierno de Fox sí le reconoció su iglesia, no el culto a la Santa Muerte.
¿Ok? Son dos cosas separadas que quiero que veamos. El culto a la Santa Muerte ya era reconocido ilegal en territorio mexicano en este sentido. No obstante, el futuro prometedor de la iglesia del Padre Romo, que venía en auge, en crecimiento, hay que meter al tema al primer villano, el primer gran opositor del culto a la Santa Muerte desde la época prehispánica. Bueno, colonial. ¿Quién? La iglesia. ¿Quién? Una vez más entró en este juego de desprestigio a las creencias diferentes, aliada aparentemente con el Estado. ¿Y por qué con el Estado? Precisamente porque, bueno, aquí no sé si podemos decir nombres de partidos. Sí. Así sí de que, bueno, no es un secreto de que el PAN, así desvivido. Si no das tu dirección. No está nuestra dirección, ¿verdad? Si tu familia recibe bultos de cemento. Sí. Pues, como sabemos, hay un partido del PAN, es uno de los partidos más conservadores aquí en México y que súper conservador. Tiene una relación muy íntima con la religión, con la iglesia. Sí. Y pues precisamente creo que Fox era del PAN, ¿no? Y aquí es donde pues ellos tienen más accesibilidad pues para desprestigiar a la iglesia del Padre David. Totalmente. Ahí te va, eso que estás diciendo. No obstante, no, eso ya leí. Muy probable, perdón, no sé qué me pasa hoy con la lectura. Muy probablemente la popular que la imagen de la santa ejercía en la religión católica y su equivalencia con la santa patrona, la Virgen de Guadalupe, fue un elemento que influyó en la decisión de Fox de revocar el reconocimiento oficial de esta iglesia en el 2005. O sea, la Santa Muerte ya era tan popular como la Virgen de Guadalupe. No voy a decir más popular, estaba igualando su popularidad a la Virgen. Esto probablemente, una vez más, yo creo que decir que fue el único elemento existente para que le revocaran este título, este reconocimiento a la iglesia del Padre David, sería hablar o señalar o no considerar otras causas que pudieron haber provocado, pero y es interesante pensar que fue un elemento que influyó. El hecho de que la Virgen ya no es tan popular, mija, ¿no? O sea, es como Pepsi en los años 80s y 90s, de que empezó a alzarse tanto en popularidad. Así de, no mames, la Coca va a perder, hay que hacer algo. ¿Cómo? ¿Cómo nos va? ¿Cómo una huesuda va a quitarnos a nuestra... O sea, miren, a nuestra Tonantzin, ¿no? Imagínate, ¿no? No, nos quieren imponer otra. No, mi reina, aquí nada más cabe una. Uno de los ataques, yéndonos un poquito más para atrás, cuando le quitan su revocamiento, creo que aquí 2005. Me confundía algo de, en la fecha del 2009 era 2004 por ahí, sí, hasta yo me quedé pensando como, qué rollo. Uno de los ataques antes de este revocamiento sucedió en el 2004, cuando algunos sacerdotes acusaron a la iglesia de violar a la iglesia de Romo, de violar sus propias ordenanzas al incorporar la Santa Muerte en su santoral. Ok, te explico esto. David Romo solicita que su culto sea legal, la iglesia, no el culto a la Santa Muerte, ¿ok? Que su iglesia sea legal y Fox se lo da. Bueno, el gobierno de Fox se lo da. Pero ojo, él no había más bien la acusación de por qué se lo revocaron es que según sacerdotes católicos lo acusaron de que estaba cambiando ordenanzas católicas al meter el culto a la Santa Muerte. Esto, según el padre Romo, no tenía ninguna justificación porque no hay ninguna ley que establezca que no se pueda hacer esto. Sí. ¿Ok? Y por lo tanto el culto a la Santa Muerte podía hacerse. ¿Me explico? En este sentido, esta acusación no tenía como tal bases, pero al final de cuentas el gobierno de Fox se lo quitó. Ajá. Así como se lo dio, se lo quitó, imagínate. Una de las citas más populares de esta oposición es la del presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, José Guadalupe Martín Rábago, quien en 2004 denunció la devoción de la santa por tratarse de un culto de Satán, el del diablo. Literalmente ese compa se paró entre su público y periodistas y todo, y empezó a decir que el culto a la Santa Muerte, es más,
que adorar y que los jóvenes, si permitían que los jóvenes adoraban a la Santa Muerte, no iban a ser ladrones y su psique, metió algo de psicología, ajá, que se iban a trastornar y todo, así pone la cita, ajá. Y mira que eso es muy chistoso, ¿no? Porque justamente en el capítulo anterior, cuando estábamos con Masho, estábamos hablando de que dentro de la Edad Media el culto a la Santa Muerte existía, y no solamente es como que existía como una religión pagana, sino que estaba muy relacionada pues a la cristiandad y al catolicismo. Claro. Entonces, pues supongo que esto es una de las cosas que obviamente David Romo debió tomar en cuenta, porque se internó en una investigación muy grande, y llegan estos güeyes que dicen, es que hacer esto está mal y va a hacer que tu hijo se inyecte marihuana. A continuación, y tiene que ver con eso que está diciendo David Romo, empieza a haber marchas, empieza a convocar a marchas, de feligreses y de devotos a la Santa Muerte para que la institucionalicen, para que la legalicen. Empieza todo una oposición y contraoposición de este culto, ajá, de si lo legalizamos o no. Y el padre Romo en esas declaraciones también él decía, nosotros no somos criminales, ajá, ¿sabes de dónde? Y empieza a decir, adorar a la Santa Muerte no representa que vas a ser parte del crimen organizado, o que te vas a volver ladrón, o que te vas a volver violador, o abusador, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este estandarte de el refrán, o más bien el lema era, se ve, se siente, la Santa está presente, era lo que gritaban. Ellos denunciaban y decían, nosotros, o sea, no, yo no soy ladrón, ¿no? ¿Cómo me están tachando el Estado y la Iglesia de ser esto? Yo me imagino a los conservadores así como tipo de un rito de iniciación para hacerse devoto, ir y apuñalar a alguien. Y sobre todo, aquí entra otra vez la complicidad del Estado. Ante esto, el padre Romo denunció al episcopado mexicano por difamación. Demanda que no procedió por la Procuraduría General de la República. A continuación se desató toda una lucha por la liberación e institucionalización de la Santa, con el padre Romo a la cabeza. Marchas al son de se ve, se siente, la Santa está presente, como te lo estaba diciendo, contra una coalición institucional y religiosa como el Estado y el clero, o como David Romo lo llamaba, un gobierno sin escrúpulos que actúa como si siguiéramos en la época de la Inquisición. O sea, era la Santa Inquisición en tiempos modernos, ¿no? El padre Romo lo sabía, porque el compa no es un ignorante. Ajá, el compa se había leído a Tony Son, El origen de la Santa. Y a lo mejor lo sabía mejor que nosotros, ¿no? Imagínate. Lo demás tiene un final bastante gris, pero para el público ajeno, una batalla colonial en el siglo XXI. Un primer punto. Hubo intentos del padre Romo para que los devotos votaran en contra del Partido Acción Nacional. O sea, le decía, no votes por el PAN. Ajá. Del ya presidente en ese entonces, Felipe Calderón, que se caracteriza por su conservadurismo, lo que tú estás diciendo, y su defensa de la iglesia, ¿no? El Partido Acción Nacional como un partido político súper conservador, súper aliado a la iglesia. Sí, demasiado. En fin, ¿no? Y dos, el padre Romo también decía que votaran a favor del PRI. El PRI. Ajá. Imagínate cuál era la necesidad para decir, vota por el PRI, ¿cómo? Porque nos quieren... Los dos nos joden, pero los del PAN, estos güeyes nos odian más porque por nuestras creencias. Nos 60, 80 años del PRI. Sé que tardamos casi un siglo en salir de... Pero volvamos. Quien, si bien era un gobierno autoritario, el PRI, más que un gobierno demócrata, no era tan cercano a la iglesia. Bueno, eso hasta la llegada de Enrique Peña Nieto, cuando literalmente el Papa Francisco a Palacio Nacional, ¿no? Que eso es ya es una crítica, decir, bueno, estás en un estado laico, ¿por qué vas a meter al Papa a Palacio Nacional? ¿De qué se trata entonces, no? No hay que olvidar que en Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, ¿lo quitas? Estuvo lleno de violencia y actos y actos de opresión hacia las clases menos privilegiadas. O sea, no basta
con que, o más bien, al problema de que de por sí ya se asociaba a la Santa Muerte al crimen organizado, ahora súmale a que este fulano, ya era como la guerra al crimen organizado. Imagínate cómo la Santa Muerte quedó entre la espada y la pared. No, eso es... Y te iba a decir, fíjate cómo un vato así súper conservador trae pedos con este güey, David Romo, que está luchando porque su iglesia sea reconocida. Imagínate. Y cómo durante estos años se empieza a crear ese estigma mucho más grande de que la Santa Muerte está relacionado con actos delictivos. Ajá. Es como cuando ya ahorras dinero y te enfermas, ¿no? Y ya pagas medicamento y sucede otra cosa. Sí. Siempre vienen problemas, ¿no? Pues así con la Santa, o sea, había una fuerza ahí que no quería, men. Pobrecito. Realmente pienso que David era el mejor guerrero de Dios. Imagínate. Un ejemplo de estas opresiones en el sexenio de Felipe Calderón lo encontramos en marzo del 2009. Ahora sí ya estamos en 2009. 2009. Durante su administración se envió a un ejército en Nuevo Laredo, Tijuana y otros lugares de la frontera para destruir docenas de altares de la Flaquita. Pues la asociación y los estereotipos de los devotos a la Santa eran ya señalados como elementos del crimen organizado. El padre Romo acusó a la iglesia de ser el agente intelectual de esta demolición. Hay un documental, a lo mejor lo podemos dejar en la descripción, un documental de Santa Muerte, sí podemos. Siempre que volteamos estamos hablando con nuestro editor y camarógrafo Parsi. Un saludo. Hola. Hay un documental muy bonito de un antropólogo que hace etnografía, etnografía documental o cine etnográfico de la Santa Muerte. Y traza precisamente esta destrucción por parte de elementos del ejército de altares a la Santa Muerte. Entonces hay señoras que estaba el altar. Es triste, pero da risa. Cómo las señoras llegaban en la mañana y ya no había altar, güey. No. O sea, imagínate. ¿Qué es esto? ¿God of War? Como cuando el Hades manda a Kratos a destruir el templo de Atenea. Como el niño que jugó Minecraft y llegó y le quemaron todas sus cosas, ¿no? Sí, o sea, no. Imagínate, te vas en la noche, dejas tu altar bonito y regresas en la mañana y ya no está. Y obviamente está en el documental están las señoras llorando, o sea, de forma muy triste. Imagínate, le están quitando y le inviertes al altar y también inviertes al altar también dinero, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y es como que te quitaran, que no te permitieran adorar a Cristo, a Dios. Están reprimiendo tu libertad de religiosa, ¿no? Por parte, una vez más volvemos del Estado. El Estado ya era cómplice con la iglesia. Se supone que el Estado debe ser laico. Exacto. Y, o sea, ¿dónde está la tolerancia religiosa? O sea, solo por esta idea de que si adoras a la Santa Muerte, perteneces a uno de estos capos. Sí. Imagínate, ¿no? El final para dicho padre, perder o ganar para el padre, creo que ya queda cada quien de si ganó esta lucha o no. Fue el 17 de diciembre del 2010, en casi vísperas de Navidad, cuando, mientras se encontraba abriendo su templo, fue detenido y arrestado con la acusación del secuestro de una pareja de adultos mayores. O sea, lo acusaron de que él secuestró a unos adultos mayores que resultaron ser suegros del diputado federal del PRD. Ajá, exactamente. Y a quien se le unió por pertenecer a los Aztlán, organización delictiva encargada de secuestros. Se le unió al padre Romo a que pertenecía a los Aztlán bajo cargos de un secuestro de los suegros del diputado federal del PRD. Suena... obviamente las personas tal vez que no lean mucho o no se adentren en este tema, leer una nota periodística así en un portal de noticias, dirías, ¿ya ven? Ajá. ¿Ya ven que sí era malo? Ajá. Cuando ya te ahondas en el tema y lo profundizas, ya parece raro. Ajá, se ve muy raro. Sí, y es como si no mames, esto es la Inquisición. Exactamente. En México en pleno siglo XXI. Ya se ve extraño. Decimos 2010, no mames. ¿Quieres refresco? ¿Hace cuánto tiempo? Yo sí quiero. Pero fue, no mames, hace 12 años, ¿no?
Imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de... Yo me atrevería a decir porque no es la primera vez en que Iglesia y Estado se alían. Yo me atrevería a decir que estamos hablando... Ok, no estoy exonerando al padre Romo, sin embargo, también no estoy diciendo que... También lo que estoy tratando de decir es que no era del todo culpable y se ve sumamente extraño. Ajá. Como, no sé, qué curioso. Tras esto, una suerte de denuncias y señalamientos en un gobierno popular por su conservadurismo y apoyo tajante al clero católico mexicano y lleno de incertidumbres, el padre Romo cumple actualmente una sentencia, no sé, sumamente escandalosa, ¿no? Casi hasta surrealista, es la palabra, de 66 años de prisión. La iglesia, su iglesia, la que él fundó, la dirige actualmente su esposa, sin el auge que tuvo cuando estaba Romo. Y con una mayoría de altares más populares como el de Doña Queta. Sea como fuere, el culto a la Santa Muerte, a la Niña Blanca, a la Huesuda, a la Güerita, como tú quieras llamarla, llegó a su auge. Cada año se le celebran misas en diferentes lugares, para culminar, al menos en el estado de Oaxaca, aquí, en su calenda el 1 y 2 de noviembre o fechas cercanas. La tolerancia religiosa, el respeto por lo diferente, son aspectos que deben ser analizados en ambas historias. Entonces estamos teniendo, y Doña Queta no daba muchas declaraciones de cuando le preguntaban de esto de legalizar el culto y de institucionalizar, y no se metía en eso. Por esa razón acudían al padre Roma para preguntar esto, que él sí estaba en esta lucha de institucionalizarla. Ajá. Sin embargo, Doña Queta no consideraba institucionalizarla porque eso haría que estuviera un sacerdote a la cabeza, en este caso el padre Romo, y el que oficiaría las misas y todo esto, ¿no? Más institucionalizado, como dice la palabra, más estructurado. Y Doña Queta decía que la santa era una santa del pueblo y que no necesitaba ser institucionalizada para adorarle, ¿no? Hay obviamente dos bandos. En este caso hay devotos a la Santa Muerte que se alían o tienen pensamientos afines hacia una u otra forma de pensar del padre Romo y de Doña Queta. El padre Romo lidera el culto desde la prisión. No tiene el mismo poder, no tiene el mismo impacto. No, desde luego, está limitado de... Exactamente. Lo que yo creo que es importante que pensemos es, una vez más, esta tolerancia religiosa y este miedo a lo desconocido que a veces hay, ¿no? Que hasta lo tachamos de tabú. La Santa Muerte, una vez más, queremos decir, no es adorar al diablo. Son cosas totalmente opuestas. Cosas diferentes. No es hacer brujería. No es hacer santería. No es hacer amarres. Por más que sí le puedas rezar para que te traiga a tu ser querido. Sino más bien es un culto que ha ido transformándose y que ahorita está consolidado, sí, porque hay muchas personas que adoran a la Santa Muerte. Es en este sentido en el que es interesante como analizar estas religiones populares, ¿no? Y tal vez en algunos otros episodios analicemos otros santos populares, ¿no? Ahí está Malverde, ¿no? Y su historia. Creo que también hay una serie de Malverde. Otras cosas donde la iglesia siempre realmente no quiere una competencia, pero sin embargo ya tenemos un ejemplo de que el padre Romo era católico y no precisamente era como pues parte de ese grupo muy conservador dentro de la iglesia. Y la Santa Sede, el Vaticano, siempre ha sido, su postura ha sido muy clara con la Santa Muerte. Sí. No se adora, no se institucionaliza. Si quieren hacerla, adelante, es su bronca, ¿no? Pero no es canon. no se ha vuelto canon aún. ¿Sabes a qué me recordó el episodio de Malcolm donde Hal vende pinos de Navidad? Ajá. Y llegan los sacerdotes ahí a echarles bronca. Bueno, esto es como la descripción gráfica del padre Romo contra... les mandan vagabundos. Les mandan vagabundos. Está bien, pues. Este ha sido el episodio del día de hoy. No sé si fue corto pero no fue tan largo como el anterior o es equivalente, no sé. Sin embargo, ¿más? 10 minutos. 10 minutos más.
El día de hoy no nos pudo acompañar Masho. Masho fue la chica de del episodio del capítulo parte 1. Es nuestra diseñadora gráfica. Es algo que se nos olvidó omitir en el primer capítulo. Entonces no olviden seguirla. También dejaremos su enlace para que la sigan. Y si quieren contactarla para que les haga algún proyecto, algo de diseño gráfico, adelante. No olviden igual, Apostatando. No olviden seguirnos en nuestras redes, como aparecen en nuestras redes, como Apostatando, ¿no? Apostatando Podcast en Facebook, en TikTok, TikTok, Spotify, Instagram, y YouTube, Instagram, para que nos sigan. Yo creo que si no nos viera gente, creo que no nos ven tantas, pero los poquitos que nos ven los amamos. Necesitamos su apoyo para que podamos seguir creciendo y seguir charlando de estos temas que escandalizan y que son tabúes, pero que no deberían ser y deberían ser normalizados dentro de la sociedad mexicana y del mundo, ¿no? Igual les dejamos nuestro correo apostatando666@gmail.com. Si tienen alguna historia que nos quieran mandar para Pozos de Relatos, ¿sí? Pozos de Relatos ya se estrenó. Y de igual manera sirve que nos conocemos más como comunidad, los apostasitos y apostasitas. Porque inclusión, exactamente. Este ha sido el episodio del día de hoy, el culto a la Santa Muerte, parte 2. Vimos al padre Romo, doña Quetam y a Felipe Calderón. Y a Fox. Entonces, nos vemos en un episodio más. Sí, de mi parte es todo. Muchas gracias. Los esperamos el próximo capítulo donde igual tocaremos un tema muy importante. Muy importante. Demasiado importante diría yo, ya que pues tiene que ver como con la represión que hay en contra de las mujeres. ¿Sí es represión, no? Sí, represión. Muy bien. Muy bien, pues esto ha sido todo. Buenas Muchas gracias. noches.